Hablaba antes de la pausa de la reputación de las empresas, la reputación corporativa. De hecho, hay un ranking, hoy día se hizo la premiación, miramos el lado, podríamos decir, medio lleno de cuánto y cómo se han esforzado muchas empresas por alcanzar esos sitiales de privilegio. Otras, en cambio, están lejos de eso. Hay de todo y por lo mismo queremos conversar cómo se relaciona el consumidor con las empresas y las empresas con el consumidor hoy día. Voy a presentar a quienes nos van a acompañar. Hizo, de hecho, un estudio al respecto el director de GF Adimark, don Roberto Méndez. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Juan Manuel, gracias. Pamela Leonard, gerente general de Hill & Knowlton Strategies. Muchas gracias, Pamela, por estar aquí. Muchas bienvenida. Gracias a ti por invitarme. Andrés Parra, abogado de Conadecus. Muchas gracias por estar aquí también. Gracias. Voy a partir contigo, Pamela, porque hoy día se efectuó esta ceremonia. Entonces, decía yo, miremos primero el vaso medio lleno. Empresas que hacen esfuerzo por conseguir esa reputación corporativa. ¿Qué cosas destacan para que alguien pueda quedar bien ubicado? Lo digo porque ya vamos a ir a la cifra de Roberto. La mayoría de la gente no está confiando precisamente en los consumidores, o sea, en la empresa, los consumidores de la empresa. Sí, precisamente los consumidores no están confiando en las empresas, pero yo te diría que de alguna manera también lo que vemos es que independiente que hay ciertas categorías o empresas que puedan estar siendo cuestionadas a nivel de los medios de comunicación, en su interacción con la empresa igualmente encuentran su voto, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que se demuestra hoy día a través de este estudio de reputación corporativa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la industria de alimentos y bebidas, que es una industria que ha estado expuesta este año a un conjunto de cuestionamientos respecto a su responsabilidad en la obesidad, por ejemplo. Hay toda una discusión de ley de etiquetado, ¿no? Reglamento en curso, etcétera. Y sin embargo, tú ves que las empresas de alimentos y bebidas, prácticamente las líderes, todas, están siendo premiadas por los consumidores a través de este ranking desde hace ya varios años. Eso te demuestra que estarán haciendo algo bien. Y respecto a tu pregunta, nuestra percepción es que en la medida en que la empresa esté trabajando en distintas dimensiones o distintos ámbitos, no solamente en el producto o servicio, en su ambiente laboral, en su responsabilidad social, al mismo tiempo, en forma consistente y sistemática en el tiempo, logra finalmente resultados. Ya te voy a preguntar cuánto de mal están haciendo otras empresas también y que se equivocan en esto, y por supuesto la mirada de Conadecus para entender también cómo los consumidores, los clientes se relacionan también con estas empresas. Pero primero me gustaría en un primer acercamiento, Roberto, que nos dijeras qué te arrojó este estudio que hiciste, basado en qué, preguntando más o menos qué primero. Bueno, este es un modelo que desarrolló Hill & Knowlton, de hecho, en que se ve la reputación de la empresa en base a ciertas dimensiones. Su responsabilidad social con los consumidores, la innovación, también su situación financiera y esto del respeto de los consumidores. Y esto da como un puntaje, un puntaje que fluctúa entre 0 y 1000. Y lo que hemos visto es que el promedio da 600 y algo, o sea, un punto intermedio. Pero lo interesante, lo que ha llamado la atención, es que como esto se ha hecho durante varios años, hemos visto cómo esto ha evolucionado. Y lo que se ve es que ha venido descendiendo, y especialmente en los últimos 2 o 3 años se ha visto un deterioro en la percepción general, el promedio podríamos decir. Hay algunos que lo hacen muy bien, pero algunos otros no tanto. Y además hemos visto que el ánimo de los consumidores es mucho más crítico, mucho más negativo. Hay una especie de cabreamiento, podríamos decir, una especie de enojo con las empresas que se manifiesta en estos indicadores. Y eso está afectando la relación de las empresas con las personas. Pero hay que decirlo que eso no es responsabilidad exclusivamente de las empresas, porque lo que se está viendo en el país, yo creo que toda la gente se da cuenta, es que esta situación de las personas no es solamente contra las empresas, sino que es contra las instituciones en general, instituciones políticas, instituciones jurídicas, culturales, sociales, medios de comunicación, ¿no es cierto? Hay como una especie de distanciamiento, desconfianza que nos está afectando. Entonces, en parte es lo que están haciendo las empresas, pero en parte es un fenómeno social más amplio de desconfianza en las instituciones, de deterioro, de debilitamiento, que incluye la Constitución, la democracia, el gobierno, en fin.
hay un proceso más amplio también que está teniendo lugar. Porque puede pasar también, Andrés, que todas se hayan equivocado, todas estas instituciones que está nombrando Roberto, y que por lo tanto lo que estamos viviendo aquí es que el ciudadano, que también entre otras cosas es consumidor, reacciona frente a eso. O también puede haber, y aquí puede estar ocurriendo, que paguen justo por pecadores, que se condene a todo un sector y que en realidad sean algunos actores los que lo están haciendo mal, pero no necesariamente todos, como para que se lleven la crítica y la visión permanentemente del cuestionamiento. Bueno, efectivamente no todos lo hacen mal, si no el sistema no funcionaría. Pero yo creo que se produce respecto de las empresas una especie de abuso de la buena fe de las personas, y frente a ese abuso se está reaccionando. Porque en realidad es difícil pensar por qué un banco podría tener una mala reputación. Es porque la gente se dio cuenta que el banco estaba abusando. ¿Por qué las farmacias podrían tener mala reputación? Si lo que hacen es vender medicamentos para mejorar la salud, pero cuando se da cuenta la gente que hubo un engaño en la forma de hacerlo, que se pusieron de acuerdo en los precios, entonces uno se decepciona como consumidor. El problema que tenemos nosotros es que frente a esa decepción, a ese enojo, no tenemos herramientas, porque el que uno pueda demandar para pedir una indemnización es una cosa puntual, que a la empresa no le hace el menor daño en términos financieros. No le hace ningún daño. Independientemente de si la reputación se ve afectada en términos financieros o no. Pero es que no hay alternativas. No hay alternativas. Y ese es un gran problema de nuestro sistema, por lo menos en las grandes empresas. Aquí en estos rubros normalmente se concentra, y cada vez se ha ido permitiendo que se concentre más en unos pocos actores. Lamentablemente lo hemos visto en innumerables empresas que de repente uno empieza a comprar y resulta que después tiene todas las marcas, pero es un solo el dueño. Ahora, entonces no tengo una competencia real, y por esa falta de competencia real entonces yo hago lo que quiero con el mercado. Y yo como consumidor, aparte de enojarme, no tengo muchas alternativas. Voy a dejar pendiente este punto porque sé que hay un ejemplo que Roberto puso esta mañana en la ceremonia que se hizo. De hecho, lo escuchamos atentamente, bueno, nos tocó exponer ahí, así que puede servir también para hacer el contrapunto a esto que tú estás describiendo. Pero antes me gustaría preguntarte a ti, Pamela, y además la pregunta la voy a hacer bien directa, digamos. Tú trabajas en una empresa que se dedica a asesorar a empresas, pero pocas veces me había pasado a mí. De hecho, lo comentaba esta mañana o este mediodía en la pauta, personas que hacen asesoría a empresas con un diagnóstico tan crudo y probablemente diciéndole muchas cosas que la empresa no quisiera nunca escuchar. Hoy tú hiciste casi un decálogo de todo lo que hay que corregir y que probablemente es precisamente lo que la empresa no quiere que a uno vaya y le digan mientras está tomando desayuno. Y en cambio tú hiciste eso. Si es posible que nos describa, porque eso, digamos, le da un cierto valor agregado además y te puede legitimar ante la misma empresa. O sea, yo trabajo para ellos, pero yo les digo lo que está mal. ¿Qué cosas crees tú en las que se están equivocando? Vayamos algunas para ir poniéndolas sobre la mesa. Mira, yo creo que tiene que ver básicamente con una cuestión que nos está pasando a todos. Y en esto también te digo, le está pasando a las empresas que se dedican a asesorar empresas también. Lo que nosotros estamos observando es que este nuevo entorno que cambió y del que hemos sobreanalizado y sobreconversado durante todo este tiempo, está impactando a las empresas. ¿Y está impactándolas en qué sentido? En que, de alguna manera, las reglas sobre las cuales durante muchos años interactuaron con consumidores, con el mundo político y con el entorno, hoy día no funcionan. Lo que planteaba de alguna manera esta mañana tiene que ver con que cuando cambia este entorno, tiene que cambiar también la manera en que tú te vinculas con ellos. Y este cambio se manifiesta finalmente primero en que necesitas incorporar dentro de las empresas un nuevo conocimiento respecto a lo que son hoy día los influenciadores. ¿Y quiénes son desde nuestra perspectiva los influenciadores? Son finalmente los consumidores, son las bases. Entonces, cuando te digo esto es, al interior de las empresas, por ejemplo, debiese existir un conocimiento mucho mayor respecto a organizaciones sociales, mucho mayor respecto a movimientos sociales, a cómo se estructuran, a cómo resuelven conflictos, entender cuáles son los mecanismos de participación en las bases, tener mapeado finalmente cuáles son los interlocutores dentro de tu comunidad, quiénes son los dirigentes vecinales. ¿Te fijas? Hay todo un conocimiento ahí de redes de contacto que la empresa ignora. O establecer un diálogo con ellos. Lo que pasa es que primero hay que conocer cómo funciona, porque esto es del tipo de cosas donde tú no tienes entrenamiento previo, ¿me entendés? Estás totalmente como sin equipamiento. Claro. Entonces,
Nuestra percepción es que primero la empresa tiene que agudizar el oído, y esto significa observar, mirar, entender, conocer, recorrer barrios, salir de las oficinas, ir a terreno, incorporar gente que apoye en esa dirección. Voy a quedar ¿no? con ese punto primero, entonces, Roberto, para preguntarte si tú además percibes ya a partir de estos estudios si es que efectivamente las empresas están haciendo esto que describe Pamela, que parece de toda lógica, pero de toda lógica como en la línea número 1 de lo que uno debe hacer el día de hoy, pero que parece que no necesariamente se está haciendo. Pero se están preocupando y muchas empresas hoy están tomando acciones y haciendo programas para mejorar esto. Porque yo en eso estoy en desacuerdo con Andrés, y yo creo que los consumidores no son unos seres indefensos. Yo creo que lo que ha pasado en Chile y en el mundo entero es que por la tecnología, por también fenómenos sociales diferentes, los consumidores están tremendamente empoderados. Hay que pensar lo que ha pasado en Chile. Hay gente de empresas, directorios condenados, multas, se han cerrado empresas, ¿no es cierto? Hay empresas que han hecho pérdida de cientos de millones de dólares porque fallaron en algo en su relación con los consumidores. Entonces, hay personas que han ido a la cárcel, directores de empresas que han ido a la cárcel. O sea, realmente el poder de las personas no es solamente dejar de comprar, están efectuando acciones que están teniendo efectos sobre la empresa. Entonces las empresas están preocupadas. Yo soy director de empresas, trabajo en empresas y más que preocupadas yo diría hay miedo. La empresa en este momento hay una sensación de miedo porque además ha habido una política del gobierno en defensa de los consumidores. O sea, además de la acción de los propios consumidores, ha venido una acción, ¿no es cierto?, en el CERNAC, una serie de acciones que son muy favorables a la acción de los consumidores. La imparcialidad que se había mirado antaño hoy día no existe, eso dice. Es que está bien, si yo creo que defender la libre competencia es la base de que este modelo funcione. Si no hay libre competencia, si hay acuerdo, hay colusiones de precios, eso son delitos. Y yo estoy muy de acuerdo en que hay que combatirlo. Pero es que antes, yo creo que durante décadas en este país, a lo mejor más, hubo un poco vista gorda, pero hoy día no hay vista gorda. No hay vista gorda y la empresa tiene conciencia. Entonces, se están tomando medidas, están contratando asesores y sobre todo están cambiando sus prácticas, revisando los contratos, revisando las comisiones, todo lo que pudiera en un momento dado interpretarse como abuso. ¿Están haciendo eso realmente? Lo que plantea Roberto es director de empresa, él dice que además le toca verlo a cada rato y tiene un estudio además que lo respalda. ¿Sientes que están haciendo eso las empresas o que algunas sí, o que lo pueden estar haciendo pero superficialmente, en la primera capa? Sí, yo creo que en la primera capa sí. Hay un ojo de no ser tan grosero en las cosas que son verdaderamente abusos. Es que este es un concepto que en realidad se ha implementado hace no mucho en nuestra legislación incluso, el que existan cláusulas abusivas, pero nunca se había interpretado a través de los tribunales. Entonces, claro, cambia el criterio, eso está pasando en estos días, podríamos decir, en términos históricos no ha pasado mucho tiempo. Entonces, claro, hay reacciones, sobre reacciones, pero el problema es por qué tenemos que llegar a eso, por qué tenemos que llegar a que sea un tribunal, el Tribunal Supremo del país, el que tenga que hacer una interpretación, porque si todo el criterio que se le ha permitido a los empresarios con mucha generosidad por parte de los gobiernos ha sido que se autorregulen y no lo han hecho. Entonces eso significa que seguimos con la idea de que tiene que haber solo por ley, solo por una sentencia, solo por una condena. Entonces, claro, ahora se encuentran, a lo mejor por eso decía que tienen cierto temor, en fin, porque han ido algunos a la cárcel, pero han sido porque han cometido abusos que son merecedores de una sanción tan importante. Entonces, el problema es ese. ¿Por qué se había permitido hasta este minuto? ¿Por qué se demoran tantos años en determinar que ha existido este abuso? En circunstancias que lo lógico es que no se vea al consumidor como una persona que se puede hacer lo que se quiera con él y que no voy a tener ninguna consecuencia. O sea, en este tema de la responsabilidad social de la empresa, yo creo que ha faltado justamente una política de comunicación, una política de pensar desde el lado del consumidor. ¿Qué más le está faltando, Pamela, crees tú, a la empresa?
para ir avanzando en esto, ¿no? En Yo esta creo que a la evolución. empresa le está faltando un cierto tipo de profesional al interior de la empresa que tenga esas habilidades blandas que le llamamos, ¿no? Que tenga cosas como Las habilidades blandas es sentido como la común. evolución de la inteligencia emocional, ¿no es Por cierto? ejemplo, más moderna, Es más digamos. moderna. Quizás como Pero- van a decir en 2 años más, pero Claro, ya. Habilidades, pero ya. lo que te quiero decir es que a mí me toca escuchar a muchos ejecutivos, te diría, de primer nivel, que lo que dicen es, pero si este tema es un tema de sentido común. Este tema necesitaba de sentido común, se habría resuelto con sentido común. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no tenemos más gente con sentido común puesta en los mesones, en Pues, contacto con el cliente? Tú dices la primera línea. La primera línea, mira, nosotros hacíamos el siguiente ejercicio. A Se ver. supone que la pirámide se invirtió, ¿no? De alguna manera, los influenciados de antaño, digamos, son los que hoy día se influencian por sí mismos. Los consumidores están hoy día un poquito a cargo. Yo también ahí discrepo de esta idea de indefensión del consumidor. Visto desde la mirada de las empresas, yo más bien veo que los consumidores tienen bastantes herramientas para poder presionar y más que eso, provocar cambios. Ejemplos hay muchísimos. Y desde ese punto de vista, cuando tú ves que se invierte la pirámide, yo me pregunto por qué al interior de la empresa no está ocurriendo lo mismo. ¿Y qué, ¿Por qué en el esa inversión de servicio- la pirámide tú Mira, dices que los puntos el de más capo contacto- debería ser el primero que toma contacto con el cliente? El que está en el mesón tiene que ser el tipo mejor habilitado, El operador para... el mejor profesional, el que tenga la mayor capacidad resolutiva, el que tenga la institucionalidad para resolver. ¿Me Ya, para entiendes? entender bien. Si yo llamo al banco para reclamar por algo, el que me atiende, o sea, la primera línea con la que yo me enfrento, debe ser una persona no solamente de empatía y bonita voz, digamos, sino que tiene que tener capacidad de toma de decisiones, Capacidad. y capacidad para comprender el problema y darle una solución. Eso Y autonomía y institucionalidad, digamos, es decir, que tenga la autonomía para poder resolver. lo que significa que entonces externalizar el servicio de atención al cliente, por ejemplo, puede ser un error. A mí me parece que en estos tiempos las empresas tienen que devolver los servicios al cliente al centro del negocio. A mí me parece que es tiempo que lo hagan. Porque si tú te fijas, la gran mayoría de los casos que hemos conocido este último tiempo, no me estoy refiriendo a delitos, me estoy refiriendo realmente a lo que es esta brecha de insatisfacción con los consumidores, se está generando en los servicios al cliente, se está generando por no ser capaz de dar respuesta, se está generando porque ese porcentaje de error admisible que existe en cualquier servicio masivo, porque es inevitable por la cantidad de interacciones, hoy día nos está transformando en un porcentaje de error respecto a errores nuevos. ¿Me entiendes? Se van Perfecto. repitiendo, entonces finalmente no es que tengamos un 3% de error admisible, más bien estamos teniendo un 3% de un error que se repite una y otra vez. Y eso es lo que da cuenta programas como los de ustedes, digamos, cuando uno ve esto no tiene nombre, cuando uno ve, lo que está viendo son ese tipo de materia. Yo Ve te- una indolencia en eso, ¿no? Yo esta mañana en la exposición que nos tocó hacer aquí a todos, coincidía más bien sin haber conversado antes con Andrés, de que efectivamente el ciudadano puede estar más indignado que empoderado realmente. Yo planteé y ponía como ejemplo, si el ciudadano estuviese realmente empoderado, enojado estaba definitivamente con las 3 cadenas de farmacia después de lo que ocurrió con los remedios, pero si estuviese realmente empoderado, no tiene la capacidad para no ir a otra farmacia realmente, dado con la concentración de mercado que hay, y comprar un sábado a las 4 de la tarde un remedio porque tiene una hija enferma, por ejemplo. Por lo tanto, hasta ahí nomás llega su poder. Igual tiene que rendirse ante esa cadena de farmacia. Sin embargo, tú me hiciste un matiz hoy día que me pareció interesante frente a este ciudadano indignado versus el ciudadano empoderado. Y me citaba el caso de la farmacia del doctor Simi. Exacto. Yo creo que hay que ir a la práctica. Nosotros vimos, después de la acusación de corrupción de precios en la farmacia, se produjo una caída, pero dramática, así de un año para otro, en la evaluación de las farmacias como rubro, de las 3 cadenas principales, que todos sabemos cuáles son. Y eso fue, pero de 800 puntos a 400, así que fue realmente una cosa devastadora para la industria. Pero al poco tiempo empezó a aparecer una marca distinta, que era esta cadena nueva del doctor Simi, que yo no la conozco, no tengo ninguna relación con ella, digo desde ya, pero empezó a distanciarse de ser una cadena pequeña, desconocida, y a estar muy por encima de las otras farmacias. Entonces, En términos de reputación. de reputación, el castigo hacia las otras cadenas trasladó la valoración de los consumidores a esta cadena del doctor Simi, que hoy día se mantiene con una imagen por encima de ella. ¿Y qué es lo que significa eso en términos comerciales? Que probablemente hay una oportunidad de mercado para la cadena, que no tiene tantos puntos de venta quizás como estas otras cadenas, pero realmente extraordinaria.
le paso el dato a los ejecutivos del doctor Simi, porque realmente los datos son extraordinarios. O sea, y es una cadena que se ha caracterizado, que es lo que ve la gente, que vende productos a precios económicos y que da una buena atención. Déjame hacerte esta pregunta, después ya voy a ir con Andrés, pero déjame hacerte esta pregunta. Yo sé que es un poco injusta la pregunta, pero es buena, así que tengo que hacerla, porque tú sabes que los periodistas no me importa tanto la respuesta, sino lucirse con la pregunta. No, pero es que pensaba mientras te escuchaba esta mañana lo siguiente. ¿Qué pasa en esta transición de esta cadena, de esta farmacia que era chiquitita, una cadena que fue creciendo, a pesar de que tiene locales en otros países, por supuesto? Sí, claro, una cadena internacional. Así es, sí. Pero que cada vez ha ido cobrando mayor figuración en nuestro país y ganando mayor reputación. Es como cuando uno va a la picada, que de tanto va de boca en boca la picada, deja de ser picada al final. Primero porque está lleno, segundo porque empiezan a checarte los platos y a agrandarte la cuenta. Y al final termina eso redundando en la calidad y lo que era picada termina ya no siéndolo. ¿Cuál es el riesgo de que la cadena, a medida que vaya creciendo, no termine incurriendo en los mismos o equivalentes errores a los de las otras cadenas? No, porque es que ese es el valor de la competencia. Te dice aquí lo que ha pasado es que la falta, los ataques contra la competencia hoy día son visibles y son castigados por la autoridad, por CONADECU o por los propios consumidores, como estamos viéndolo acá. Entonces, en su mejor beneficio, el doctor Simi tendría que mantener aquellos atributos que hoy día la hacen atractiva. ¿Y qué es lo que va a pasar con las otras cadenas? Que obviamente también están reaccionando porque no quieren perder el mercado y por supuesto que se están adaptando y de hecho ha habido mucho menos quejas y acusaciones de las cadenas tradicionales y de hecho, aunque levemente en estos indicadores que hacemos con Hill & Knowlton, uno ve que van subiendo poco a poco. Entonces, es la competencia la que asegura que el sistema funciona, no la generosidad de las personas, es la competencia. Y por eso es que tiene que ser defendida con tanta fuerza y ser castigada también con igual rigurosidad los atentados a la competencia. Por lo tanto, recobro lo que tú dijiste al comienzo de esta conversación, Andrés, porque la reputación, por ejemplo, de estas cadenas puede bajar, pero no necesariamente sus utilidades. Por lo tanto, ¿cuánto de la reputación es realmente importante? A lo mejor en el largo plazo sí, pero pareciera que hasta ahora en el corto plazo no tanto. Bueno, yo insisto que hay un tema de poca competencia, porque el doctor Simi, como se da aquí un ejemplo, es un ejemplo, pero en general en el resto de las cosas que uno consume no tiene muchas posibilidades de elegir. Entonces, hay muchos doctores Simi en correcto. Muchas industrias, en todas las industrias, y siempre hay unos que pueden aparecer. Pero van a terminar de todos modos apareciendo como los menos, porque lamentablemente lo que nosotros apreciamos es que más existe el deseo así infinito de una mayor utilidad, porque por ejemplo en el mismo tema de los remedios, no hay ninguna justificación para que el mismo remedio en otro país cueste el 20% de lo que aquí en Chile tenemos que adquirirlo, con doctor Simi o sin doctor Simi. Entonces pues hay otros factores que están incidiendo. El mismo producto, o sea, incluso, es más, o sea, a mí me castigan si yo quiero ir a comprar un remedio afuera porque es mucho más barato, tengo que pagar un montón de impuestos y homologarlo, en fin, y me hacen un montón de problemas para poder, si es que es el tema de salud lo que estamos conversando. Podemos ir al tema de los libros, que pasa exactamente lo mismo. En cualquier parte del mundo los libros tienen un valor en el suelo y aquí dicen, no, es que la gente no lee. ¿Cómo va a leer si son carísimos? Y no se justifica por el solo hecho de que le pongan un impuesto encima. Porque uno le saca el impuesto y sigue siendo carísimo en relación a lo que vale afuera. Pero tú puedes bajar un libro hoy día por internet a tu computador y lo puedes comprar en España, en México, en Argentina, donde quiera, y lo tienes en forma instantánea. O lo puedes encargar por Amazon. La competencia funciona. Si, te digo, si no, ¿cuál es la alternativa? Yo creo que el Estado debe cuidar que exista libre competencia, que además exista la libre entrada. Lo que pasa es que mira todo esto que se ha hecho con los bioequivalentes, incluso en el caso de los remedios. Lo que no hay que confundir es libre mercado con libre competencia. El mercado es un funcionamiento de ciertas libertades, pero es que la libre competencia ha quedado puesta en tela de juicio varias veces en los últimos años. En el caso de las empresas de buses, en el caso de las empresas de pollo, yo creo en el que caso de las hay farmacias. un cierto consenso de que en Chile hubo un cierto retraso en implementar políticas
para favorecer la libre competencia y que se están poniendo al día ahora. Y yo soy muy confiado de que eso va a funcionar bien. Pero lo que pasa es que suponer que los empresarios son todos perversas, lo que quieren es engañar. Déjame avanzar en esta misma línea, Pamela, porque una de las descripciones muy interesantes que vimos esta mañana, además de que se tiende a confundir siempre como que la responsabilidad social empresarial, ¿no? Con el trabajo para ganarse una reputación, pero ganársela en buena ley, con convicciones y todo, sin trampa, creyendo además que lo que tú estás haciendo tiene un valor social da lo mismo si lo que estáis vendiendo es no sé, una bebida azucarada o estáis vendiendo vitamina. Creo que tiene un valor social, de alguna manera. Esa reputación, digamos, tiene un sentido. ¿Cuánto realmente crees tú que hay de convicción detrás del trabajo? Porque tú hacías hoy día hartas descripciones y yo veía las reacciones de las personas que te escuchaban, no quiero prejuiciar, pero no sé si todas las que tomaban apunte realmente estaban tomando apunte a regañadiente o francamente inspirados en poder hacer las acciones para ganarse esa reputación. Mira, yo creo sinceramente, Juan Manuel, que estamos en un minuto como de transformación en las empresas. Y yo creo que conviven al interior de las empresas dos miradas. Unas miradas que quieren aferrarse a la historia del pasado y la manera en que se hacían antes las cosas, que imaginan que la forma es actuar en forma gremial para resolver los problemas, que piensan que la manera de relacionarse con los consumidores es a través de sus abogados, cuando se encuentran los conflictos. Existe esa cultura al interior de las empresas y de la misma manera convive con una cultura de profesionales y ejecutivos mucho más conscientes del entorno. Lo que te quiero decir es que en ninguno de los dos casos, y en esto comparto con Roberto, hay gente perversa, ni siquiera la que está apegada a este modelo del pasado. Más bien es gente que todavía no es capaz de adaptarse a estos cambios, porque el cambio ha sido brutalmente rápido. Y tenemos que estar con... Esto ha sido asombroso para todos. ¿En qué momento se perdió esto que yo describía en la mañana de el cliente siempre tiene la razón? De que el parroquiano, la relación del locatario, el que uno incluso hasta le fiaban, ni siquiera le cobraban hasta interés al final de mes. ¿En qué momento se perdió esta relación? La pérdida de la confianza. La pérdida de la confianza. Primero me imagino que por una cuestión asimétrica del explosivo crecimiento del sector comercial. Yo comparto eso contigo. Yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento. Yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento. Y tiene que ver también, hay que entender que las empresas se concentraron en hacer crecer sus negocios. Y la verdad es que descuidaron a los consumidores. Descuidaron eso, ¿no? Se centraron en la técnica, en lo que le llaman el core. Y todo lo que tenía que ver con este vínculo que se puede establecer en negocios pequeños, digamos, lo delegaron, lo externalizaron. Entonces, ¿qué ocurrió en ese? Y aquí es donde entramos más bien como en la teoría de la comunicación. Desde nuestra perspectiva, lo que ocurrió es que pienso que entró redes sociales y todo lo que es esta explosión digital y finalmente transformó, como lo decía McLuhan, transformó la manera en que las empresas se tienen que vincular hoy día con esos consumidores. Esos consumidores en algún momento tenían la capacidad de no solamente reclamar y quejarse a través de las antiguas cartas al director, libro de reclamos, sino que efectivamente podían provocar cambios. Dame un segundo, que no quiero que se me vaya, pero Steve Weitzman, espero haber pronunciado bien, que me ha escrito harto comentando el programa, que lleva mucho comentario, quiero decir, hoy día en Twitter, escribió una columna muy interesante que leí un poquito antes de empezar el programa sobre esto mismo, así que yo la voy a retuitear en un rato más, pero si alguien quiere saber exactamente puede meterse en las menciones que yo tengo en mi cuenta Twitter, en Jumastorga, y ahí va a encontrar a esta persona, a Steve Weitzman, y van a encontrar por lo mismo este link de esta columna a la que yo estoy haciendo referencia. Es muy interesante también porque va muy en la línea de lo que estamos aquí los tres conversando. Perdona, te interrumpí ahí en la mitad y te robé la idea. No, pero básicamente lo que te quería decir es que me parece que... Tú decías que la irrupción de las redes sociales... La irrupción de las redes sociales de alguna manera reparó esta asimetría. Y de alguna manera establece... Con las empresas. Andrés, ¿sientes tú devuelve un cierto grado de mayor horizontalidad en la relación entre el comerciante y el cliente, entre el empresario y el consumidor? ¿O sientes que aún sigue siendo demasiado simétrica? Que yo pienso que tendríamos que distinguir de qué tipo de empresa estamos hablando, porque cuando nos enfrentamos a una sociedad anónima, gigantesca, monstruosa, una transnacional, ahí solamente
hay números detrás, porque esas personas que están dirigiéndola tienen que responder a accionistas que lo que les interesa son los resultados, ni la operación, ni qué están vendiendo, ni a quién. Es como el que dice, yo fabrico armas, que otro las use. Pero yo no mato a nadie. Ese concepto así en las grandes empresas es el que complica la relación del empresario con el cliente, porque no tiene oportunidad porque lo están presionando. No es como estas empresas más familiares que había antes, donde típico de los españoles, italianos que llegaron a Chile, ¿no es cierto?, que armaron su empresa y conocían el nombre de cada uno de sus trabajadores, conocían a los clientes, eran amigos de esas personas. Pero después contrataron personas que se hicieron cargo y lo vieron con una visión estrictamente empresarial, estrictamente de producir, no le importaba, digamos, la relación personal. Entonces, hoy día a lo mejor lo vemos reflejado en el hecho de que si yo voy a una empresa, no quiero dar ejemplos para no molestar a nadie, pero pido un libro de reclamo y tengo que hacer una cola, quiero hablar con el gerente, haga la misma cola, pero es que quiero dejar una carta, haga la cola, en fin. Entonces, no me permiten tener acceso. Ahora hay algunos bancos que sí han dicho, no, aquí agenda abierta para una cosa, claro, para y venga. Pero Claro, ahora, y lo están haciendo como un plus, como una cosa extraordinaria, el que una persona escucha al cliente. Entonces, ahí se nota que la cosa no es normal, porque si es un plus que alguien te escuche, quiere decir que estamos mal. voy al tiro contigo, Roberto, solamente a comentar, porque tengo harta gente que me lo está comentando aquí en Twitter, que dice, por ejemplo, Pablo Enrique dice, lo que ha pasado es que se han deteriorado los valores en Chile, se abusó de las reglas existentes que no eran malas, o Juanjo Uñac, que dice, las empresas que han perdido credibilidad son las que no fueron capaces de vincularse con sus consumidores. Karim Prado dice, lo que pasa es que gracias a redes sociales los consumidores ahora sí que tenemos voz y difusión frente a las necesidades, y antes no se escuchaba. Eso es lo que estás diciendo, y te fijas, pero es que déjame estar en desacuerdo con Andrés, porque... Juegue nomás. Sí. Es que esta revolución que nos hablaba Pamela, ¿por qué una revolución? Porque esa gran empresa que dices tú, que le interesa ganar plata, efectivamente le interesa ganar plata, pero en el contexto actual, si quiere ganar plata, y si quiere ganar plata en el largo plazo, tiene que respetar a los consumidores, tiene que establecer buenas relaciones con ellos, tiene que cumplir las leyes de su puesto, no se puede coludir, o sea, tiene que comportarse de la forma como la sociedad quiere que se comporte. Yo creo que ese es el gran cambio, de que para que cumpla su objetivo, que yo creo que es legítimo de las empresas privadas, ¿no es cierto?, de obtener una utilidad, bueno, tiene que comportarse adecuadamente con sus consumidores, y eso es lo bueno que tiene esto, porque uno siempre ve lo malo. Yo me he dedicado ya más de 30 años a estudiar los consumidores. Fíjate, yo vi lo que significó en las comunas de Santiago la irrupción del comercio a los sectores medios, bajos, a las regiones. Fíjate que hasta el año 80, los años 80, todos los supermercados de Santiago estaban ubicados de Plaza Italia para arriba, y en el resto no había supermercados. Claro, no había acceso. No había acceso, no existían. Bueno, y hubo toda esta irrupción del comercio y le trajo una posibilidad de bienestar a la familia, los malls. Las familias de, no sé, de la Florida tenían que venir al Parque Arauco para conocer un mall, y lo hacían los fines de semana. Bueno, el comercio extendió, entonces hubo todo un esfuerzo del comercio que mejoró enormemente la calidad de vida. Ahora hay una exigencia mucho mayor para todo este mismo comercio, pero el efecto que eso tuvo sobre la calidad de vida de las personas, los chilenos lo aprecian. ¿Qué más no están haciendo las empresas de estas cosas, de este decálogo que tú describías esta mañana? Otro tema que yo pienso que las empresas no están haciendo y que tiene más que ver con cómo funcionan en forma colectiva, ¿no? Tiene que ver con el rol de los gremios. Desde nuestra percepción, hoy día las empresas deben adelantarse a toda esta avalancha de regulación, un poco lo que planteaba Andrés, de la manera en que hay que resolver esta asimetría es mediante la regulación, o pareciera ser que ese es el camino, el único camino posible. Y de alguna manera Andrés decía, bueno, se le ha dejado a las empresas autorregularse y eso está claro que no da resultado. Yo estoy en desacuerdo, yo sigo creyendo que la autorregulación es una muy buena manera de finalmente fijar reglas en común
que nos permita avanzar, crecer con sustentabilidad. ¿Y cuánto puede pasar que en esa fijar reglas en común, en realidad lo que tú no estás haciendo es ponerte de acuerdo para repartirte el mercado? Te pongo un ejemplo, las cableoperadoras, que se reparten por sectores en los edificios y que tú no puedes poner el cable operador de una empresa porque se lo repartieron antes. Entonces, en lugar de autorregularse, lo que hicieron fue repartirse el mercado. Bueno, pero partamos de la base que lo que se busca, y en esto yo comparto con Roberto, cualquier empresa que mire el largo plazo o incluso hoy día el mediano plazo está preocupado de tener una buena reputación o al menos de que no se le venga encima el consumidor sintiendo que de alguna manera está abusando de él. Todas las empresas quieren corregir esta asimetría. Eso está en la voluntad de cualquier mesa de ejecutivos hoy día. Quien no lo esté viendo así, sinceramente, está muy perdido. A mí no me ha tocado nunca eso. Pero lo que te quiero decir es que existe una manera de trabajar a través de los gremios en autorregularse y adelantarse a lo que hoy día están pidiendo los consumidores. Tomar ejemplos, incluso ejemplos internacionales, adelantarse a tratar de establecer los mejores estándares en beneficio del consumidor. Y eso se puede hacer con el consumidor incluso. Si es que el consumidor está dispuesto a sentarse a la mesa y buscar una manera en conjunto, en alianza, claro. Si es que lo quieren sentar a la mesa. Un nuevo marco regulatorio. Voy a dejar planteada esa pregunta, Andrés. Parto contigo respondiendo. Es muy breve la pausa que tengo que hacer, así aprovecho de toser con tranquilidad, tomar agua. Seguimos con Vía Pública.